Llegamos ahora al capítulo 6 del libro de Apocalipsis, en donde empieza realmente toda la acción del libro. Hemos avanzado por los capítulos 1 al 5 y estudiado las cosas que Juan vio en el capítulo 1, las cosas que son en los capítulos 2 y 3, y empezando a estudiar las cosas que han de ser. Hemos visitado la escena celestial en los capítulos 4 y 5. La adoración es el tema de Apocalipsis 4 y 5, pero la ira es el tema de los capítulos 6 hasta el 19 de este libro. Al llegar al capítulo 6, los días del hombre en la tierra se están acabando y la estructura está siendo destruida. Jesucristo está a punto de recuperar el control de la tierra. Como Cordero digno, le vimos en el capítulo 5, viniendo al trono del Dios Todopoderoso. En la mano derecha de Dios, en el trono, está un rollo o libro. Juan dice que buscó en el cielo para ver si podía hallar a alguien digno de tomar el rollo o libro, y no hubo nadie sino el Cordero. El Cordero tomó el libro, que era el título de escrituras de la tierra. Está a punto de desdoblar ese rollo. Al desenrollarse ese rollo o libro, veremos cómo la tribulación entera se desata sobre esta tierra. En el séptimo sello hay 7 trompetas de juicio, y en la séptima trompeta hay 7 copas de juicio. Así que en los 7 sellos que tenemos ante nosotros, abriendo estos 7 sellos del libro, está el bosquejo de todo el periodo de la tribulación. En este mensaje vamos a empezar a estudiar los sellos. Quiero recordarles que este rollo es el rollo antiguo o documento en que se hacían constar los testamentos, y los sellos no están todos en la parte externa de la parte final, sino que los sellos están colocados en diferentes trechos de la extensión del rollo. Con esto, quiero decir que hay un sello que revela una parte de la verdad, y luego se desenrolla, y encuentra otro sello, y ese sello revela más de la verdad. Conforme se va abriendo el rollo, aparecen los sellos uno detrás del otro. Así que cada sello revela un poco más del título de propiedad de la tierra. Al ver los primeros 4 sellos, vamos a ver los eventos que vienen al principio del periodo de la tribulación, tal cual se van desenrollando ante nuestros ojos, y vemos cómo empezará el periodo de la tribulación. Leemos en el versículo 1 del capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Cuando es abierto el primero de los sellos, uno de los 4 seres vivientes que ya hemos descubierto que son ángeles, llama a un jinete, que cabalga en un caballo blanco, a que salga y recorra la tierra. Antes de examinar estos 4 caballos del Apocalipsis, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillento, quiero decir un par de cosas que nos ayudará a entender este pasaje. En primer lugar, quiero que noten el significado de los caballos en todo el pasaje. ¿Por qué tenemos caballos como imagen en el libro de Apocalipsis? Para nosotros es muy difícil entenderlo en nuestra cultura hoy. Nosotros no vemos el significado del caballo como parte de estas imágenes. Pero los judíos y los orientales tenían al caballo en alta estima y reverencia y asombro. Para ellos, el caballo representaba conquista, batalla, guerra, ataque y victoria. Hay varios pasajes del Antiguo Testamento que nos enseñan esto. Quiero tomar apenas unos momentos para leer un pasaje corto del libro de Job que ilustra el aprecio que la mente oriental le asignaba al caballo en los días en que fue escrito este pasaje bíblico. Job 39, 19, 25. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. Antes como que dice entre los clarines: ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Este pasaje de Job nos dice cómo los judíos pensaban del caballo.
Pensaban de éste en términos de batalla, conquista, guerra, victoria y todas las cosas con que se le asocia en Apocalipsis. Los caballos, en la mente judía, representaban la actividad de Dios sobre esta tierra y las fuerzas que Él usa para realizar sus propósitos divinos. Así que no es accidental que cuando leemos en el libro de Apocalipsis, al darnos el cuadro del principio de la tribulación en esta tierra, se usa el cuadro de un caballo y los colores de los caballos son significativos. La segunda cosa importante en esta introducción es esta. Es importante que sepamos lo que sucede cuando leemos 4 veces en el pasaje la instrucción «Ven y mira». Noten en Apocalipsis 6.1, cuando leemos que uno de los seres vivientes abrió el primer sello y le dijo «Ven y mira». ¿Qué quiere decir? Algunos piensan que el ser viviente está hablándole al apóstol Juan diciéndole «Juan, ven y mira esto». Pero, por supuesto, eso no puede ser posible. Juan ya está ahí. Si ya está ahí, debía haber sido llamado solo una vez y de seguro no habría sido necesario llamarlo 4 veces. 4 veces en este pasaje leemos «ven y mira». La palabra «ven» en el texto griego se puede traducir no solo como «ven», sino también como «ve» o «pasa a». La manera de entender esta frase en este pasaje es esta. El ser viviente o ángel está hablándole al caballo o al jinete y está literalmente enviando al caballo a la tierra y le está diciendo «avanza». Le está instruyendo que el juicio caiga sobre la tierra. Le está diciendo al caballo blanco, marcha a la tierra. Está diciéndole al caballo negro, marcha a la tierra. Está enviándole a que realice los propósitos que Dios ha ordenado. Ahora bien, cuando es abierto el primer sello, como leemos en el versículo 2, el cuadro que se revela en el rollo es este. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. En la mente oriental, el caballo era el cuadro del conquistador. Aquí, al principio del periodo de la gran tribulación, y recuerden que esta es la primera parte del periodo de la tribulación, el caballo blanco sale por la tierra. La pregunta principal que tenemos que preguntarnos es, ¿a qué se refiere esto? Parece lógico, al tener el libro de Apocalipsis, que el jinete que monta el caballo blanco debe ser Jesucristo. En Apocalipsis 19:11 leemos: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esa es, obviamente, una referencia a Jesucristo. La mayoría de eruditos dice que es Jesucristo el que monta el caballo blanco en Apocalipsis 19, y tenemos un caballo blanco en Apocalipsis 6. No sabemos la identidad del jinete, puesto que hay un caballo blanco con Jesús en el capítulo 19, entonces este caballo blanco también debe ser montado por Jesús. Pero no es así de fácil. Hay algunas diferencias. En el capítulo 19 vemos a Cristo en un caballo blanco y se nos dice que tiene una espada. Pero en el capítulo 16 el arma no es una espada, sino un arco. Es un arco interesante porque no tiene flechas. No hay flechas en este arco, simplemente un arco. En el capítulo 19 se nos dice que Cristo tiene una corona en su cabeza. La palabra corona en el capítulo 19 es diadema. Es la corona de realeza, de majestad, de elocuencia que le pertenece solo al rey. Pero la corona que se menciona en el capítulo 6 es la corona del vencedor. Es la corona del vencedor, pero no le pertenece necesariamente a Cristo. Puede pertenecerle a cualquiera que salga a conquistar. En el capítulo 19, la aparición del caballo blanco es señal del fin del tiempo del juicio. Pero, ¿qué sabemos del capítulo 6? En el capítulo 6, el caballo blanco es el primero que aparece en juicio sobre la tierra. No puedo imaginarme ni por un momento que la aparición de Cristo en un caballo blanco es señal de juicio. Él es el que va a ponerle fin a todo. Es el clímax de la tribulación, no el principio. Así que, si no es Cristo el jinete sobre el caballo blanco, ¿quién puede ser? El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 no es otro que el falso Cristo, el anticristo. Aquí,
El anticristo marcha montado por el mundo al principio del periodo de la tribulación y trae paz al mundo. Pero por favor, noten que su arco no tiene flechas, porque sabemos que el anticristo va a conquistar pacíficamente. No lo va a hacer mediante la guerra. Este es el falso Cristo y conquistará sin ninguna guerra. Dice Daniel en Daniel 9:26 que habrá un príncipe que vendrá y que hará un pacto con Israel para protegerlo de sus enemigos, y lo que empieza la tribulación es el anticristo viniendo para hacer un pacto con el pueblo de Israel, que creerá que el anticristo los protegerá. Ese es el principio de los 7 años de tribulación. Del siguiente caballo que aparece, se dice que hace, ¿qué? Paz. ¿Qué paz es la que va a quitar de la tierra? Va a quitar de la tierra la paz que el anticristo, que es el jinete del caballo blanco, establece al mismo principio de la tribulación. Lo que va a suceder al principio de los 7 años de tribulación es que va a aparecer el anticristo. Él será la respuesta a todas las necesidades de los hombres. Veremos más de esto en un momento. Hará la paz, y todos pensarán que los problemas del mundo están resueltos, hasta que pasen 3 años y medio, y luego romperá el pacto con Israel, y la tribulación será horrendamente espantosa. No se confundan entre las similitudes del capítulo 6 con el capítulo 19, porque, como ven, el propósito de Satanás siempre ha sido falsificar la obra de Cristo. Tal como esperaríamos que lo haga, se asemeja lo más posible al cuadro de Cristo. ¿Cristo tiene un caballo blanco? El anticristo tiene un caballo blanco. ¿Cristo tiene un arma? El anticristo lleva un arma. ¿Cristo sale cabalgando? El anticristo cabalga. Como ven, Satanás no es ignorante. A fin de engañar a las multitudes, tiene que venir en similitud de Cristo, y por consiguiente, hay mucho que es similar. El Dr. Criswell, cuyos escritos sobre el libro de Apocalipsis admiro, dice esto en cuanto al jinete del caballo blanco. En la intranquilidad de las naciones y la revolución de las masas, y ante la perspectiva de una guerra catastrófica, lo primero que sucederá es la aparición de este gran dictador final, este grandioso tirano mundial final. Prometerá la paz y traerá consigo toda muestra de afluencia y prosperidad. Y las naciones del mundo y los pueblos de la tierra le seguirán en manada. Este es nuestro Führer, este es nuestro gran líder, este es nuestro Salvador y la esperanza del mundo. Viene, cabalgando en un caballo blanco, conquistando y a conquistar. Todos los recursos militares, económicos y políticos del mundo están a su disposición. Recordemos por un momento lo que sucede al principio del periodo de la tribulación, que indica la apertura del primer sello, que es el caballo blanco, el primer caballo, y es la aparición del anticristo. Permítanme hacer una pausa por un momento y decir lo siguiente. Esa persona bien pudiera estar viva en nuestro mundo hoy, porque como ven, el anticristo no va a aparecer al principio de la tribulación como un nene, será un adulto, ocupando ya cargos de liderazgo. Habrá vivido en esta tierra unos 30, 40 o 50 años antes de que haga su aparición al principio de la tribulación. Puede ya estar vivo en alguna parte del mundo. Noten, ahora que se abre el segundo sello, el caballo rojo. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, «Ven y mira». Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Es muy claro que el jinete del segundo caballo personifica la guerra. El caballo es rojo debido a que su propósito es derramar sangre. Habla de la devastación de la guerra. Desde el día en que Caín mató a su hermano Abel, el mundo casi no ha conocido otra cosa que no sea la guerra. Pero, conforme lo observamos hoy, vemos una escalada de todo. Alguien ha calculado que en los 5.560 años de historia de que se tiene conocimiento, ha habido más de 14.550 guerras. Eso es más de 2 guerras y medio por año desde que el hombre empezó a contarlas.
de los 128 o más conflictos desde 1898 o desde el comienzo del siglo XX, más de 78 conflictos han tenido lugar desde la Segunda Guerra Mundial. La guerra está aumentando, está creciendo, está siendo más y más un problema. Winston Churchill vio el siglo XX como el reino de la guerra en su cenit y dijo: la llegada de las naciones a una completa conciencia colectiva permitió que se planeen y ejecuten empresas de matanza en una escala y perseverancia nunca antes imaginadas. 2 veces en una generación el mundo se vio sumido en una guerra mundial. La Primera Guerra Mundial incluyó a 27 naciones y costó 10 millones de vidas. Dejó a 20 millones de hombres heridos. Se suponía que iba a ser la guerra que pondría fin a todas las guerras. Pero en el corto lapso de 20 años, las naciones estuvieron de nuevo en guerra. Una guerra que sería más larga, más costosa y más mortífera que la primera. Se nos dice que la Segunda Guerra Mundial dejó 32 millones de muertos en los campos de batalla, de 15 a 20 millones de muertos en bombardeos entre la población civil, 25 millones de personas murieron en los campos de concentración y unos 30 millones de heridos. Desde la Segunda Guerra Mundial, que se decía sería la guerra que pondría fin a todas las guerras, han habido más de 12 guerras locales en el mundo, 38 asesinatos políticos, 48 revueltas personales, 74 rebeliones por independencia, 162 revoluciones, sea políticas, económicas, raciales o religiosas. Todas estas estadísticas ya tienen más de 2 décadas y distan mucho de las cifras reales si se les compilara en esta década. Es interesante estudiar la palabra griega que se usa en este pasaje para referirse a la espada. Miren en la Biblia en el versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El pasaje dice que se le dio una gran espada. Permítanme hablar de esto por un momento. La palabra espada en el pasaje es importante porque en el griego hay 2 palabras que se traducen espada. Hay una palabra que se refiere a la espada que usa el soldado cuando marcha a la guerra. Hay otra palabra que también se traduce espada y es muy diferente de la que el soldado usaba al ir a batalla. ¿Saben qué clase de espada será? Es una daga. Una daga podía llevarse escondida dentro de los vestidos. Una daga se podía ocultar. Se le conocía como el arma del asesino. Una daga era la clase de espada que se usaba para degollar la garganta de un animal o de un ser humano. El jinete del caballo rojo representa no solo el hecho de que nación se levanta contra nación y reino contra reino, sino que los hombres luchan contra individuos. Es un tiempo de asesinato, homicidio y asesinato, de derramamiento de sangre, de revolución, de guerra. Este segundo periodo de la tribulación, que viene después de la llegada del Anticristo, es un tiempo en que estalla la guerra en todo aspecto imaginable. Ahora estamos viendo una predicción sombría del mundo en el que usted y yo vivimos. Algunos van a preguntar, ¿qué tiene que ver conmigo esto del Anticristo, la guerra, hambruna o muerte? Todo eso está en los 7 años de la tribulación, es cierto, pero todo evento arroja su sombra por delante. Conforme vemos la escalada de estas cosas en nuestro mundo, conforme discernimos estas cosas en el surgimiento de nuestra cultura hoy, ciertamente podemos entender que el día del Señor está cerca y que Jesucristo volverá pronto. El general Douglas MacArthur, en uno de sus libros, dice: «Desde el comienzo del tiempo los hombres han buscado la paz, alianzas militares, equilibrio de poder, ligas de naciones, y todo esfuerzo a su vez ha fracasado, dejando como único camino el crisol de la guerra». La absoluta destructividad de la guerra elimina por completo esta alternativa. Arnold Toynbee, historiador bien conocido, nos recuerda la relación del caballo rojo al caballo blanco. Al imponer sobre la humanidad más y más armas legales y al mismo tiempo al hacer al mundo más y más independiente en la economía, la tecnología, ha llevado a la humanidad a tal grado de tensión
que estamos maduros para la deificación de un nuevo César que tal vez logre darle al mundo unidad y paz. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que debido a que el hombre tiene miedo, la guerra es inminente. Cada vez oigo más y más a la gente hablando de que el mundo necesita unirse. Necesitamos unificarnos. Necesitamos hallar a alguien que pueda ayudarnos a resolver los problemas de nuestro mundo. Amigos y amigas, ese es el contexto en que aparecerá el anticristo. Tendrá todas las respuestas y todos los recursos, y los hombres lo seguirán en multitudes, porque será el que nos salvará de la destrucción mundial. La guerra es parte de eso. El mensaje de Apocalipsis 6 es el mismo mensaje que Jesús dio en Mateo 24. Vamos a ver eso en un momento, pero noten lo que Jesús dijo. Dijo que al fin del tiempo, al principio de la tribulación, al principio de los dolores, esto es lo que debemos esperar. Habrá guerras y rumores de guerras. Habrá una gran tribulación como nunca antes ha tenido lugar desde el principio del mundo y hasta la fecha, ni jamás lo habrá. Y a menos que esos días sean acortados, nadie se salvaría. Jesús dijo que al fin del tiempo del principio de la tribulación iba a haber guerras y rumores de guerras. Le reto que busque algún sector principal del globo en donde no haya algún tipo de conflicto o guerra, bien sea ya desatado o a punto de desatarse. Veamos el tercer sello. El primer sello es un caballo blanco o el anticristo. Conforme se va abriendo el rollo, vemos el principio del periodo de la tribulación y debemos esperar que aparezca el anticristo. Se abre el rollo un poco más y se abre el próximo sello y vemos que es el caballo rojo. Eso nos dice que va a haber guerra. Ahora abrimos el tercer sello y al abrir el tercer sello vemos el caballo negro, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El color negro a menudo se conecta con la hambruna. Si tuviéramos tiempo, podríamos leer Jeremías 14:1-2 y Lamentaciones 5:10. Verían la conexión claramente. El hombre y la guerra, por lo general, van juntos, ¿verdad? Una escasez de alimentos siempre hace que los precios suban y obligan al gobierno a racionar lo que hay disponible. Cuando el pasaje habla de 1 denario, se refiere a la paga diaria regular de un obrero en tiempos bíblicos. Miren en la Biblia y noten lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que una medida de trigo costará 1 denario. El denario era la paga de todo un día. Una medida de trigo era alrededor de 1 kilo de trigo. Esa era la cantidad mínima necesaria para sustentar a una persona por un día. Así que lo que el pasaje está diciendo es que a fin de conseguir suficiente trigo como para mantenerse uno mismo con vida, tenía que pagar todo lo que había ganado ese día. Usted podía trabajar durante un día apenas lo suficiente como para alimentarse a sí mismo. Podría conseguir tal vez un poco más de cebada porque era más barata, pero en el periodo de la tribulación, junto con la aparición del anticristo y luego la guerra que sigue, aparecerá el hambre y el globo quedará atenazado por el hambre porque no habrá alimentos suficientes. En este tiempo que se predice para los primeros días del periodo de la tribulación, el hombre podrá trabajar un día apenas lo suficiente para comprar comida para sí mismo. Los ricos disfrutarán de aceite y vino. Noten lo que dice al final del pasaje. Dice, no dañes el aceite ni el vino. El aceite y el vino eran artículos de los ricos. Al parecer, en esta primera hambruna, solo los más pobres van a sufrir los efectos. Los ricos no sufrirán ningún efecto. Seguirán teniendo aceite y vino. Les irá bien, pero los que no tienen riqueza se morirán de hambre. Recuerdo haber oído a alguien decir que durante los tiempos de la Gran Depresión en los Estados Unidos, esta tocó a los más ricos. Sin embargo, la mayoría se enriqueció aún más. Son los más pobres, la clase media, la que se muere de hambre, la que sufre. Por supuesto, de inmediato se puede ver que esto abrirá camino al anticristo. ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis 13:17? Permítanme leérselo.
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Saben lo que va a suceder? La bestia controlará al mundo mediante el hambre. Recuerdo haber leído que alguien dijo que un estómago vacío es el peor consejero político del mundo. Pero un estómago vacío está actuando como ministro de gobierno hoy para la mitad de la población del mundo. El hambre es un tremendo factor de control. El anticristo tomará el hambre del mundo y lo usará para manipular a las masas. Pero, como ven, la sombra del caballo negro se proyecta pesadamente en nuestro sendero incluso hoy. Me hacen temblar las estadísticas del hambre mundial. Al ver la escena mundial hoy, debemos darnos cuenta de que la mitad del mundo se va a la cama con hambre todos los días. La malnutrición ciega la vida de 10,000 personas todos los días. En los Estados Unidos, en cada hogar, desechamos comida suficiente cada día como para alimentar a toda una familia de 6 personas por un día entero. El perro promedio en los Estados Unidos disfruta de una dieta más alta en proteínas que la mayoría de las personas del mundo. Más de 1,5 millones de personas padecen de hambre crónica, sufren lo que Gandhi una vez llamó el eterno ayuno obligatorio. Uno necesita apenas pensar en la explosión de la población de nuestro mundo para comprender por qué y cómo va a tener lugar la profecía del caballo negro. Su sombra se proyecta pesadamente sobre nosotros, incluso en este tiempo. Piense en esto por un momento. Le llevó al mundo toda la historia desde el principio del mundo hasta 1850 producir los primeros 1,000 millones de habitantes en nuestro globo. Le llevó menos de 80 años pasar la marca de los 2,000 millones en 1930 y apenas 31 años para llegar a 3,000 millones en 1961. Le llevó apenas 15 años llegar a 4,000 millones en 1976 y algo así como 13 años para llegar a los 5,000 millones. Si continuamos creciendo al ritmo presente, los expertos han calculado que pronto tendremos una superpoblación de unas 100 personas por cada metro cuadrado de tierra y mar. Lo que esto significa en India es la esterilización forzada para reducir el crecimiento de la población. Lo que esto significa en nuestro país es que la crisis apenas ha empezado y continuará creciendo. Recuerdo cuando sufrimos la escasez de gasolina, que fue una de las primeras cosas que pude experimentar en carne propia en mi vida. Siempre dábamos por sentado la disponibilidad de gasolina. ¿Alguno recuerda las largas filas en las gasolinerías? Recuerdo las peleas entre los que querían meterse por adelantado en las filas o querían más de la ración asignada. Eso fue apenas un vislumbre pequeño de lo que tendrá lugar en la tribulación cuando no haya suficiente para todos. Mirando los recursos del mundo como si fuera el tanque de gasolina de su auto, ya han descendido a menos de la mitad y sigue bajando al punto de vacío. Veamos el cuarto sello, el caballo amarillento, versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: «Ven y mira». Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Juan ve a 2 personajes en lugar de uno solo. Todos los demás caballos tienen solo un jinete. Ahora ve un jinete sobre el caballo y alguien marcha con él, un compañero. Ve a la Muerte montada sobre un caballo color pálido y el Hades le va siguiendo. Esa frase, la Muerte y el Hades, aparece 3 veces en el libro de Apocalipsis. Es interesante estudiarla. En 1:18 se nos dice que Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Luego, en 20:14 se nos dice que un día la muerte y el Hades serán arrojados al infierno. En 20:13 se nos dice un poco en cuanto a lo que son. Quiero decirles algo. El jinete del caballo amarillo pálido y su compañero que le sigue, la muerte a caballo y el Hades caminando detrás, tienen una cita señalada con el destino. Pueden reinar con supremacía durante la tribulación, pero un día, dice la Biblia, la muerte y el Hades serán echados al infierno. Un cantante popular solía decir: la próxima vez que Satanás trate de traer a colación tu pasado, háblale del futuro que le espera.
Si no le gusta lo que dices, escríbelo en la suela de tus zapatos, porque ahí es donde Él está, bajo tus pies. Es una manera extraña de comunicar una verdad teológica, pero es verdad. Hay un futuro para la muerte y el Hades, pero observen lo que sucede. Una de las más dramáticas de las docenas de representaciones artísticas de los 4 jinetes del Apocalipsis es una visión de pesadilla de un artista japonés moderno llamado Fujita. Fujita pintó a los 4 jinetes como esqueletos completos, sonriéndole maléficamente, montados en el esqueleto completo de un caballo por un campo de batalla, sombreados de esqueletos. La escena entera está enmarcada en verde pálido, el color de la muerte. Por cierto, déjenme decirles que la palabra amarillo del pasaje procede de un vocablo griego que es la raíz de nuestra palabra cloro. Así que la palabra que la Biblia Reina Valera traduce como amarillo en realidad quiere decir un color verde pálido. La escena entera está enmarcada en verde pálido, con Hiroshima y Nagasaki impreso en la mente japonesa. ¿Quién podría pintar mejor el caballo amarillento que un Fujita? Como ven, después del anticristo viene la guerra, y después de la guerra viene la hambruna, y después del hambre viene la muerte. Muerte del cuerpo y muerte del alma en el sentido que lo entendemos. Por favor, noten que los 2 jinetes salen en el caballo amarillo o pálido, y están armados con espadas, hambre, pestilencia y bestias salvajes. Si tuviéramos tiempo leeríamos Ezequiel 14:21 y veríamos que se les llama los 4 juicios terribles del Señor. Ezequiel 14:21 dice: Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Ya hemos visto la guerra y la hambruna en este pasaje de escena global, pero ahora vamos a ver la guerra y el hambre acompañados de pestilencia y bestias. Los historiadores nos dicen que más personas morirán debido a la combinación de estas cosas que las que jamás han muerto en la historia del mundo. Noten, guerra, hambre, pestilencia y bestias. Hablemos sobre las 2 últimas, puesto que ya hemos hablado de las 2 primeras. Pestilencia. La pestilencia es una palabra que también se traduciría epidémico. La pestilencia es una palabra que describe una enfermedad que se extiende por el mundo. Hoy tal vez estemos en los umbrales de una de las peores plagas que el mundo jamás ha conocido. Una plaga que matará más personas que jamás han muerto por las pestilencias conocidas por el hombre. Me refiero a la plaga del SIDA. El 27 de septiembre de 1985, un periódico publicó un artículo escrito por William Halstein, destacado investigador de la Escuela Médica de Harvard en Boston. El artículo se titulaba «Alto dirigente y experto urge más fondos para el SIDA». Entre otras cosas, el experto decía, la epidemia de SIDA producirá un enorme efecto aterrador sobre la salud mundial que los dirigentes públicos relativamente ni siquiera podrán contener. El cuadro que pinta Halstein es uno de los más aterradores pintados por un experto. Dijo que tal vez 1 millón de personas en los Estados Unidos y como unos 20 millones de personas en todo el mundo ya están infectados por el virus, aunque solo un pequeño porcentaje ha caído enfermo. Halstein dijo, debemos prepararnos para esperar que la vasta mayoría de los infectados, a la larga, en unos 5 a 10 años, contraerán enfermedades posiblemente mortales. También advirtió que los ciudadanos bien respetados de la ciudad de Nueva York que visitan prostitutas tienen una probabilidad de 5 de quedar infectados con el virus y llevarlo para contagiar a sus esposas. Incluso la provisión de sangre no está completamente a salvo. A pesar de las nuevas pruebas, se puede esperar tal vez unos 2,000 casos anuales de infección debido a sangre contaminada. Notando que la clamidia, que es una enfermedad venérea, ha infectado al 20% de universitarias que participaron en un estudio, el Dr. Halstein dijo que parece probable que el virus del SIDA, que también se transmite sexualmente, puede alcanzar los mismos altos niveles. El Dr. James Curran, del Centro de Control de Enfermedades, anota, en muchas áreas el número de personas infectadas del virus del SIDA es por lo menos 100 veces más alto que el número de casos reportados del SIDA.
En junio de 1985, el doctor Danny Bolgonesi, del Centro Médico de la Universidad Duke, afirmó que se calculaba que 2 millones de estadounidenses ya están permanentemente infectados con el virus del SIDA y que en cualquier momento pueden contraer la enfermedad. Se espera, dijo, que el número se duplique cada año. Cada día miles de personas se contagian. ¿Saben cómo detener esto? Todo lo que tienen que hacer es dejar de pecar. Oigo que la gente dice, y lo comprendo, que esto ha progresado tanto que simplemente dejar de pecar no va a detener la plaga, pero será un aporte positivo. Oigo a pastores, y probablemente ustedes habrán también leído las cosas estrafalarias que están haciendo, que en lugar de predicar contra el pecado, lo que están haciendo es repartir preservativos en su iglesia. Quiero decirles algo. Lean la Biblia y encontrarán lo que está planeado para el globo. Lean lo que va a pasar en la primera parte de la tribulación, y es que el mundo va a quedar infectado con una peste que exterminará a 1/4 parte de toda la población del mundo. Eso es lo que dice. No es difícil figurarse cómo puede suceder. Tengo más miedo hoy del que nunca he tenido. ¿No lo siente usted? Estamos al borde de algo que nadie sabe cómo enfrentar porque tiene un poder muy destructivo. Notemos una cuarta cosa. No solo la muerte y la hambruna y pestilencia, sino que noten que con la peste en los tiempos del fin habrá bestias. Dice que matará con la espada y con hambre y con muerte y con las bestias de la tierra. ¿Qué quiere decir? Para nosotros hoy, el que haya bestias incluidas en la tribulación nos deja fríos, ¿verdad? No puedo imaginarme a leones, tigres y pumas, todo el resto de las bestias salvajes, teniendo parte en los tiempos del fin según los entendemos. Pero no tiene que ser así necesariamente. Por ejemplo, la palabra bestia se usa 38 veces en el libro de Apocalipsis y en cada ocasión se refiere a la bestia, que es una personificación, un ser humano. Pero puede haber otro enfoque diferente. Hay bestias que transmiten enfermedades, ¿no es así? Como ven, cada vez que hay una hambruna y plaga, siempre hay algo más. Revise la historia y estúdiela y descubrirá lo que es. Voy a hacer que algunas mujeres se sientan mal, pero lo voy a decir de todas maneras. La criatura más destructora del mundo, ¿saben cuál es? Es la rata. Permítanme decirle algo sobre las ratas. ¿Sabían que la rata es la más grande amenaza a la salud humana? Es una amenaza a la salud humana y a la provisión de alimentos. Hay más de 550 especies. Se le halla donde quiera que habita el hombre. Escuchen. Una sola pareja de ratas puede producir 350 millones de descendientes en apenas 3 años. Ustedes preguntan, ¿cómo puede eso ser posible? Se reproducen muy rápidamente. Se reproducen desde muy temprana edad y siguen reproduciéndose y continúan multiplicándose. Si extermináramos al 90% de la población de ratas en un área determinada, volverían a tener el mismo número de individuos dentro de 1 año. Sus pulgas llevan la peste bubónica, que destruyó a 1/3 parte de la población de Europa en el siglo XIV. Sus pulgas llevan también la tifoidea, que en 4 siglos ha matado alrededor de 200 millones de personas. El jinete de este 4.º caballo recogerá una terrible cosecha de la tierra porque tendrá la espada y el hambre y la pestilencia y bestias. Escriba su propia interpretación. Pero sea lo que sea, mata al 25% de la población del mundo y más adelante en el libro de Apocalipsis otra 1/3 parte de la población del mundo va a morir. Ahora ustedes dicen, Pastor Jeremiah, ¿está seguro de que esto es así? Quiero que tomen su Biblia y busquen Mateo. Permítanme darles toda interpretación absoluta y divina de Apocalipsis 6. Jesús dijo lo mismo respecto a la tribulación como Juan, exactamente en el mismo orden, y así sabemos que la interpretación de Apocalipsis 6 está de acuerdo con Mateo 24, 3, 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Respondiendo Jesús les dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Quieren saber algo que es realmente aterrador? Lean de nuevo el versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Esto apenas es el comienzo. El calentamiento. Amigos, estas son apenas las primeras etapas de la tribulación. Ni siquiera estamos en la gran tribulación todavía. Esto es apenas el principio. Esto es el comienzo de los 7 años cuando Dios viene en su Hijo Jesucristo para reclamar esta tierra y destruir todo lo que hay en ella y luego, gradualmente, hacerla de nuevo por completo. Para concluir, quiero hacerles unas cuantas preguntas. ¿Qué significa esto para usted? ¿Qué significa esto para mí? Usted dice, Pastor Jeremiah, es muy bueno saber todo esto, pero yo no voy a estar aquí. Quiero decirles algo. Nunca me he sentido más agradecido de ser un pretribulacionista. Amén. Ustedes dicen, ¿qué tal si se equivoca? No estoy equivocado. ¿Saben por qué lo sé? Porque la Biblia me dice que cuando fui salvado de la ira. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo que leo aquí en cuanto a la tribulación es condenación multiplicada 100 veces y no voy a verla. Así que la primera respuesta que tengo es alabanza a Dios. Mientras todo esto está sucediendo aquí en la tierra, yo estoy de regreso a los capítulos 4 y 5 alabando a Dios. Esto es suficiente para hacerme gritar de alegría como ninguna otra cosa. Por cierto, amigos, déjenme decirles que ustedes se hallan, ya sea en el capítulo 6 o en los capítulos 4 y 5, o bien están en el cielo con los redimidos o están aquí en la tierra en la tribulación. No hay otra alternativa, no hay un lugar intermedio. Alabanza. La primera respuesta es alabar a Dios por su provisión para nosotros. Él nos va a sacar de aquí antes de que todo esto suceda y estaremos con Él, aunque veremos el preludio tal como lo vemos ahora y aunque tal vez tengamos algunas de las primeras etapas antes de que todo estalle y antes de que aparezca el anticristo, vamos a estar con Dios. Alabado sea su nombre. En segundo lugar, la respuesta es pasión. Quiero decirles algo, amigos. Ninguno de mis seres queridos atravesará eso. Ninguno. Usted dirá, yo no quiero que mi familia vaya al infierno. Yo tampoco quiero que su familia vaya al infierno. No quiero que atraviesen la tribulación, porque la tribulación es todo un infierno y el infierno después de todo eso. Si en realidad creemos lo que estamos leyendo en la Biblia, saldríamos cada uno de nosotros como evangelistas llenos de fervor. Pondríamos nuestros brazos alrededor de nuestros amigos y seres queridos y parientes y les diríamos, por favor, permíteme decirte cómo puedes escapar del juicio que viene. No te quedes en el capítulo 6. Permíteme decirte cómo puedes pasar a los capítulos 4 y 5 y estar con el resto de nosotros cuando estemos alabando a Dios alrededor del trono. ¿Me escuchan? Hay una tercera respuesta. La primera es alabanza, la segunda es pasión, la tercera es evaluación personal. ¿En dónde está usted, amigo mío? ¿Lo sabe? ¿Le asusta todo esto? Hablamos de ratas y sida y muerte y hambruna y guerra. Eso es lo que la Biblia dice que va a suceder en el futuro. Es real. No es invención nuestra. Dios lo dijo. Amigo mío, si usted no ha sido salvado y la trompeta suena esta noche, los muertos en Cristo serán resucitados. Los que estemos vivos y hayamos quedado, seremos arrebatados para ir a estar con Él y ya será demasiado tarde. Todo se habrá acabado. Usted se quedará en la tribulación, no tendrá otra oportunidad, porque ha oído la palabra de Dios claramente presentada. Sus posibilidades de salvación se acaban una vez que tiene lugar el rapto. No tiene otra oportunidad. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay escape. Y si yo fuera usted, amigo y amiga, y no tuviera la certeza de que soy un creyente,
caería de rodillas en este mismo momento y diría: Señor y Dios, ven a mi corazón y perdona mis pecados. Sálvame de la ira que vendrá. Invito a Jesucristo a mi corazón. Quiero estar en el cielo cuando la tribulación tenga lugar en la tierra.